A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shalom a todos en esta tarde. Le damos la bienvenida también a los que se conectan con nosotros a través de la internet, a los que están ahí conectaditos a través del Facebook, del perfil de Facebook del ROE Pablo Escalante, a todos los que nos escuchan de fuera del país también. Siempre lo decimos, los recibimos con los brazos abiertos, esta es su casa también. Sabemos que ya somos una gran familia, ¿no? Aunque no estén aquí presentes con nosotros, somos una gran familia que se ha extendido a las 4 esquinas del planeta Tierra, todo por el amor y la misericordia del Eterno. A Él es al que le agradecemos. A los que nos acompañan en esta tarde aquí también, bienvenidos. Es un gozo, ya cayó el sol, terminamos nuestro Shabbat, pero terminamos en victoria, ¿no? Como diríamos, terminamos gozosos. Sabemos que el Shabbat es un tiempo más para retomar fuerzas, ¿no? Venimos, celebramos la victoria de la semana anterior, esa batalla tan grande que tenemos a lo largo de la semana, retomamos fuerzas y nos preparamos para lo que viene, para la siguiente semana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, estamos de acuerdo. Entonces culminamos este Shabbat con instrucción de parte del Eterno, ¿no? Empezamos un tema hace 8 días, un tema interesante, un tema que decíamos que tal vez muchos lo tildan de aburridor, lo que son genealogías en la escritura, pero aprendíamos cositas interesantes, ¿no? Hablábamos de todo un poco, hablábamos de ciencia, hablábamos de literatura, hablábamos de lo que el Eterno hizo, entendíamos cómo el Eterno desde el principio tuvo el control de todo, y hallábamos la razón de él, porque él siempre quiso tener a su pueblo apartado, ¿no? A su pueblo siempre junto, para que todo lo que él había enseñado y lo que había demandado no se perdiera. Y tenía mucha relación con lo que enseña hoy, no sé qué será, la psicología o no sé qué cosas, pero también lo aplican, ¿no? En el desarrollo de un individuo hablábamos. Entendíamos cómo todo tiene un sentido y cómo el papel de un padre y de una madre en la casa es vital, y cómo el estar junto a sus hijos, siempre acompañándolos en todo el tiempo de su desarrollo y su crecimiento, pues también es muy importante y se hace viva la escritura. Aprendíamos también un poco de lo que nos traía Sem, Cam y Jafet, lo que simbolizaba cada uno, ¿no? La filosofía, la tecnología, la relación con el Eterno, todo lo que implicaba. Aprendíamos a identificarlos cuando llegaban a una comunidad y entendíamos la gravedad de que se juntaran tal vez 2 personas con las características de Jafet y con las características de Cam. ¿Lo recuerdan? Sí, lo estudiaron esta semana, lo repasaron un poco. Recuerden que daba mucha instrucción para poder identificar todo lo que pasa o lo que puede pasar a nuestro alrededor. Y digamos que así culminábamos, ¿no? Con el tema de hace 8 días, empezamos hoy un nuevo tema, ya en esta serie o miniserie, Sem, Cam y Jafet, genética, razas, culturas, almas poblando el mundo, y hoy empezamos ese tema con la división de las tierras. Yo creo que vamos a ir al próximo Shabbat, en el próximo Shabbat terminaremos, es un tema bastante extenso, es un tema que tal vez muchos, como dice la escritura, lo relacionan con la disciplina. Al parecer no es buena, pero se van a dar cuenta más adelante que es muy importante, que cuando avancemos y veamos otro tipo de temas en la escritura, pues nos vamos a ubicar y nos vamos a relacionar. Así es que yo quiero pedirle a usted que en esta tarde se concentre, que esté aquí concentradito a lo que el Eterno quiere. Los noto muy dispersos a todos, aquí al frente, por favor, atentos a lo que el Eterno quiere hablar, que estén muy, ¿cómo decirlo?, muy despiertos, porque es un tema que de principio a fin es de estar escribiendo. Los que van a escribir, escriban todo lo que más puedan, porque van a tener que estudiar en su casa, para luego ubicarse un poco, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se pobló la tierra con cada uno de ellos y vamos a ir identificando en qué lugares de la tierra estaban. Así es que muy atento en esta tarde. Está lloviendo fuerte, pero mejor porque la enseñanza es como de 3 horas, así es que no tenemos afán de irnos, para que se vayan acomodando. Vamos a orar, disponga su corazón en esta tarde, cierre sus ojitos y vamos a
entregar este tiempo en las manos del Eterno, bendito Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más, papá, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, estar en tu presencia, papá, que es lo importante, estar aquí recibiendo de ti, Padre, de tu bendita instrucción, Señor. Sabemos y somos conscientes que tú estás en este lugar, que tú habitas en este lugar y por eso te agradecemos, papá. Quiero pedirte, por favor, Señor, que seas tú perdonando, Señor, cada uno de nuestros errores, que seas tú perdonando nuestras fallas, papá, nuestras faltas, todo aquello, Padre, con lo cual podemos ofenderte o llegamos a ofenderte en este día, Señor. Quiero pedirte que seas tú, papá, en tu infinita misericordia, Padre, aceptándonos, limpiándonos, purificándonos, santificándonos, Señor, haciéndonos aptos para poder estar aquí delante de ti, mi Rey. Yo te pido que seas tú, Señor, a través de tu bendito Ruach, moviéndote con libertad en este lugar, Señor, tomando el control de mi vida y hablando a tu pueblo, papá, porque cuando tu Ruach habla, Señor, tu pueblo calla y escucha, pero sobre todo comprende y cambia, papá, porque eso es la intención, Padre. Te bendigo en esta tarde, entrego este tiempo en tus manos, Señor, de principio a fin. Te pido que por favor seas tú hablando, Señor, a través de la vida de tu siervo. No soy nada más que un utensilio tuyo, Señor, un servidor más. Así es que haz tu perfecta voluntad en esta tarde, yo te lo pido en el nombre de Yeshua y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a continuar con el tema de Génesis 10, Bereshit 10. Hace 8 días tocábamos solo el primer versículo, ¿no? Entendíamos que Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y a través de ellos se iba a poblar el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ahora. Quiero que vayamos un poco atrás al capítulo 9, en el versículo 18-19, Génesis 9, 18-19, y nos dice la escritura: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, de estos 3 personajes. Y fíjense también, estén analizando mucho orden y todo eso. Fíjense el orden en el que siempre nos da la escritura los 3 hijos de Noé. Entonces, esta es la historia, como decíamos, de los 3 hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Es decir, ellos no tuvieron hijos durante todo el diluvio. Cuando bajaron del arca, dice la escritura, que tuvieron sus propios hijos o que tuvieron hijos para poblar la tierra, y por consiguiente toda la humanidad proviene de estos 3 hombres. Voy a leerles una parte del libro de Jubileos. Ese libro no lo encontramos, no lo vamos a encontrar en la Reina Valera. Es un libro anexo, pero nos da una explicación más clara, un poco en contexto, digamos que muy literal, de lo que fue la división de las tierras. Eso es lo que vamos a tratar a partir de este momento. Y se titula así en el libro de Jubileos: Noé divide la tierra. Y dice: se dividieron la tierra malamente entre ellos y se lo dijeron a Noé. Esto fue a comienzos del jubileo 33. Dividieron la tierra en 3 partes, para Sem, Cam y Jafet, a cada uno su heredad en el año primero del primer septenario, estando presente uno de nosotros, enviado para ello. Llamó Noé a sus hijos, y ellos se le acercaron con los suyos. Distribuyó la tierra a suertes, que sacaron sus 3 hijos. Tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre Noé. Para los que están en el video, van a ir viendo una serie de imágenes, unos mapas donde nos muestra la división de cada uno de los hijos, el territorio que abarcaron. Y vamos a ver la herencia de Sem. Salió en el escrito de la suerte de Sem el centro de la tierra, que habría de tomar como heredad suya y de sus hijos por siempre, desde la mitad del monte Rafa, desde la desembocadura del río Tanais, que es actualmente el río Dan, siguiendo su lote por el occidente, por la mitad de este río, hasta acercarse a las aguas del abismo, por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica. Esa laguna Meótica es el actual Mar Negro, así lo encontramos. Y de ahí al océano. Todo lo que quedaba al norte era de Jafet, lo que quedaba hacia el sur de Sem. Continuaba luego hasta acercarse a Serasus,
que está en la orilla del Golfo que mira al sur. Y seguía su lote por el océano en línea recta hasta acercarse al occidente del Golfo que mira al sur, llamado Golfo del Mar de Egipto. Desde aquí se desvía hacia el sur, hacia la boca del océano en las orillas de sus aguas. De allí procede hacia occidente, a Afará, y sigue hasta acercarse a las aguas del río Gijón, que es el actual río Nilo, hasta la ribera sur de este río. Y sigue hacia oriente hasta acercarse al jardín del Edén por su parte meridional, continúa por el este de toda la tierra del Edén, abarcando todo el oriente, volviéndose luego a occidente y llegando a acercarse al oriente del monte llamado Rafa, y descendiendo hacia las márgenes de la desembocadura del río Tanais. Este fue el lote que salió en suerte a Sem y sus hijos como propiedad perpetua por generaciones hasta siempre. Y Noé se alegró por haberle tocado este lote a Sem y sus hijos, recordando las palabras proféticas que él mismo había pronunciado. Bendito sea el Señor, Yahweh de Sem, Elohim de Sem, y more el Señor en la morada de Sem. Pues sabía que el jardín del Edén, si lo notaron, en el contexto o en lo que nos narra, nos nombró 3 puntos importantes que pertenecían a Sem. Aquí está. Sabía que el jardín del Edén, santo de los santos y morada del Señor, el monte Sinaí en el desierto y el monte Sión en el ombligo de la tierra, los 3, uno frente al otro, habían sido creados santos, y esto le pertenece a Sem. Y cuando nos ubicamos, ya sabemos que Sem son básicamente nuestros hermanos de la casa de Judá, los que están allí guardados, los que están allí, o los que perseveraron de alguna manera con la escritura y con la Torá, los apartados, digámoslo así, hasta este momento. Bendijo al Dios Supremo que había puesto en su boca las palabras del Señor, y supo que le había tocado un lote bendito a Sem y a sus hijos por siempre, toda la tierra del Edén. Del mar Eritreo, que es el mar Arábigo ahora, todas las regiones de Oriente, la India, Bactria y sus montes, toda la tierra de Basor, la del Líbano, las islas de Caftor, todo el monte de Senaar, Armenia, el monte Asur septentrional, toda la tierra de Elam, Asur, Babel, Susiana, Media, todos los montes Ararat, todo el litoral marino, al otro lado del monte Asur, hacia el norte, una tierra bendita y extensa, donde todo es óptimo. Y antes de seguir con la herencia de Cam, quiero que analicemos un poco lo que decía o con lo que terminaba esta herencia de Sem, y dice una tierra bendita y extensa donde todo es óptimo. Y quiero que analicemos por qué dice esto, de alguna manera, si tiene razón, si no tiene razón. Y cuando nosotros pensamos en lo que es la tierra de Israel, básicamente toda es desierto, ¿sí? Estamos ubicados allí, estamos ubicados en mucho desierto. Y entonces también nos podemos ir un poco a la escritura cuando Lot y Abraham se encontraban y él le dijo, bueno, Lot, ¿usted para dónde quiere ir? Él que escogió su mejor tierra, o la mejor tierra, ¿cierto? Para sus ganados y para todo. Muchos estudios dicen que hacia la parte donde estaba Abraham era también prácticamente desierto, ¿sí? Teniendo en cuenta que toda la tierra es bendita, extensa y donde todo es óptimo. Y entonces hacemos un alto y Alejandro en algún momento nos enseñaba lo que pasaba en Israel. Y cuando nosotros vamos a ver Israel, todo se desarrolla en un contexto agrícola, la escritura, cuando hablamos del pueblo de Israel, y cuando vamos a ver ahora, ellos de alguna manera tienen la mejor tecnología para producir la tierra. Cuando miramos, Alejo alguna vez nos hablaba de un sistema de riego muy importante. Entonces vemos cómo esa tierra en realidad es óptima, ¿sí? Es extensa y es de bendición, no por la tierra, y es algo que debemos entender, sino porque Hashem está con ellos, porque el Eterno está con ellos. Y esto es importante que lo entendamos, porque si el Eterno algún día te llamó y te dijo, tú eres buena tierra, Él hará todo para que tú te levantes. Y a veces somos nosotros los que no permitimos que esa tierra sea buena, que esa tierra sea óptima, que esa tierra dé los frutos que Él quiere que dé. Si nosotros miramos, de Israel exportan muchísimas cosas al mundo y son cosas de muy buena calidad, hablando solo de la tierra, porque en otros
puntos y en otros, digamos que aspectos también lo hacen. Entonces, fijémonos que de alguna forma esto tiene toda la razón. Vamos a continuar leyendo con la herencia de Cam. Dice, a Cam salió el segundo lote, más allá del Gijón, que es el actual río Nilo, hacia el sur, a la derecha del paraíso. Va al sur por todos los montes de fuego y se dirige a occidente hacia el mar Atel, y sigue hacia occidente hasta acercarse al mar de Mauc, donde baja todo lo que no perece. Alcanza al norte la orilla de Gadir y llega a las orillas del mar en la ribera del océano hasta acercarse al río Gijón o al río Nilo, y sigue el río hasta acercarse a la derecha del jardín del Edén. Esta fue la tierra que salió a Cam en suerte para poseerla, permanentemente él y sus hijos por sus generaciones hasta siempre. Y la herencia de Jafet. A Jafet le tocó el tercer lote, más allá del río Tanais, hacia el norte de su desembocadura, y yendo hacia el nordeste, toda la región de Gog y toda la región al este. Yendo hacia el norte, se extiende hasta los montes de Kilt y hasta el mar de Mauc, y llega por el oriente a Gadir, hasta el lado de las aguas del mar. Continúa hasta acercarse al occidente de Fará. Vuelve hacia Ferag y se dirige a oriente hacia las aguas de la laguna Meótica o del Mar Negro. Procede luego hacia el lado del río Tanais por el nordeste hasta acercarse a la orilla de sus aguas, hacia el monte Rafa, y tuerce al norte. Esta es la tierra que salió a suerte a Jafet y sus hijos como heredad perpetua para él y sus hijos, por sus generaciones hasta siempre. 5 grandes islas y gran tierra en el norte, aunque fría, mientras que la tierra de Cam es tórrida. La de Sem, por el contrario, no es ni tórrida ni gélida, sino templada en el calor y el frío. ¿Qué es tórrida? Muy caluroso, esa es la definición, ardiente. Entonces, de alguna manera, aquí los que están en el video encontramos otro mapa, y cuando comparamos esos dos mapas nos vamos a dar cuenta que de alguna forma siempre Cam y Jafet estuvieron muy cerca de Sem, trataron de no apartarse, de no irse de Sem. Con el tiempo cambió. Esos dos mapas que tenemos en la enseñanza son mapas que de alguna manera están basados en la división de las tierras, pero que con el tiempo han ido cambiando, no es lo último. Y vale hacer la aclaración también en esta enseñanza. Vamos a estudiar muchísimo, vamos a ver mucha literatura, vamos a estar basados en la escritura, pero nos vamos a ubicar muchísimo en lo que es hoy en día, si es que no todo está dicho, ¿sí? No es la única verdad lo que hablo yo en esta tarde. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que lo tengamos claro, porque no hace falta de pronto a alguien que llegue a hacer reclamos. No, estamos compartiendo un estudio y estamos edificándonos mucho para entender a dónde se ubicaron todos los descendientes de Noé con el pasar del tiempo. Cuando vamos a la escritura, encontramos que Moisés menciona algo relacionado con la división de las tierras en su cántico, y eso lo encontramos en Deuteronomio 32:8. Y dice la escritura: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora, ustedes dirán, pero aquí habla de los hijos de Israel, y nosotros estamos hablando de los hijos de Noé. Pues bien, vamos a ver que los descendientes de Noé, cuando ustedes miran, no sé si estuvieron estudiando esta semana, y si no, cuando lleguen a la casa y lo revisen, si ustedes se ponen a mirar esa tabla genealógica, en el estudio o cuando estudiamos se nos dice que son 70 y que hace relación con las 70 naciones, pero cuando nosotros miramos y sacamos en base a la escritura nos van a sobrar unos, hay más de 70. Entonces vamos a entender por qué. ¿Por qué de alguna manera, si se quiere, sobran 2 o qué es lo que pasa? Entonces hablamos de 70 naciones, que eso lo entendemos, lo hemos estudiado en las parachas, ¿verdad? Entonces, decimos que todos suman 70. Hay uno que hablamos que es el hijo de Sem, y es Eber, y ese Eber hace relación a Israel, y ese Israel queda fuera. Y dice Deuteronomio 32:9, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces,
De la misma manera, ¿qué es lo que sucede acá? De la misma manera en que los levitas estuvieron fuera cuando se repartieron las tierras entre las 12 tribus, ellos no obtuvieron tierra literal aquí, sino que su heredad era el Eterno, eso mismo hace en relación con Eber, uno de los hijos de Sem. Y vamos a mirar por qué lo relacionan así. Entonces voy a compartirles un comentario que encontré en cuanto a Génesis 10, del 1 al 32, y este comentario dice: los descendientes y naciones son presentados en 3 grupos correspondientes a los 3 hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem. Ahí empezamos a ver cómo se cambia el orden, ¿no? La presentación es selectiva porque se considera desde el interés de Israel como nación. Por ello, sigue un orden de conexiones políticas con la descendencia de Sem, cuya continuidad sigue la revelación bíblica. En la presentación de Sem ya se lo identificaba como el padre o antepasado de Eber. Y quiero que vayamos a Génesis 10 y vamos a leer el verso 21 y 22. Génesis 10, 21, 22. Y dice la escritura: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y este Eber es quien dará la identidad étnica a Abraham y a sus descendientes como hebreos. Entonces, cuando vamos a mirar en el Strong, nos vamos a encontrar con que Eber viene del 5677, pero su raíz primaria está en el 5674 y es Abar. Y cuando miramos el Abar, o qué es Abar, nos dice pasar, pasó, pasaron, para pasar por encima o a través de o por transmitir. Y entonces aquí vamos a recordar un poco de la escritura también. Y vamos al punto de quién fue el primero que fue llamado hebreo. Abraham, cuando vinieron a avisarle del odio. Entonces Abraham el hebreo nos dice. Luego de Abraham, ¿quién vino? Isaac. Y después de Isaac llegó Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel. La tierra y su descendencia y su pueblo, lo leíamos ahorita, Deuteronomio 32:9, es para el Eterno, para Yahweh. Vamos a continuar, entonces vamos a leer Génesis 10 del 1 en adelante, y dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisha, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Y entonces aquí empezamos a encontrar puntos interesantes para meditar, y se lo dejo para que ustedes lo analicen. Dice que cada quien pobló las costas según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Y entonces si me dice que cada quien según su lengua, ¿qué pasaría? ¿Será que esto tenía que ir después de la Torre de Babel? Porque se supone que ahí fue cuando el Eterno vino y cambió todas las lenguas, pero aquí me está diciendo ya que cada quien según su lengua se fue. Entonces, analicémoslo y pensémoslo. ¿Por qué pasaría? Hay otra cosa que es interesante cuando nosotros miramos este texto que estábamos leyendo, y es que nos nombra 7 hijos, pero de esos hijos solo especifican 2, ¿sí? Que son Gomer y Javán. ¿Lo habían notado? De los otros no se habla. ¿Se habían preguntado tal vez eso? ¿Por qué solo 2 son los que especifican y no especifica de todos? Porque son 7. Y entonces se llega a la conclusión que la razón por la cual se especifica solo de esos 2 hijos, que son Gomer y Javán, y no de los 7, podría ser porque ellos formaron naciones por separado, mientras los otros hijos de Jafet formaron únicamente un solo reino o una nación. Es decir, ellos 2 se expandieron, ellos 2 salieron, ellos 2 avanzaron, conquistaron, crearon naciones. Los demás, los otros 5, es posible que simplemente llegaron, se asentaron en un lugar y ahí quedaron. Se reunieron todos, no crecieron, no tomaron territorio, no avanzaron. Entonces vemos cómo siempre en medio de todo va a estar
de alguna forma esa diferencia, y va a estar el que avanza, va a estar el que camina, va a estar el que quiere conquistar, va a estar el que tal vez ve las cosas de manera diferente. No estoy diciendo que ellos lo hagan, pero cuando nosotros miramos en la escritura, siempre vamos a encontrar generalmente dos personajes que ven las cosas de manera diferente, vamos a encontrar personajes que ven las cosas de manera diferente. Josué y Caleb veían las cosas totalmente diferentes. Por ellos, de alguna manera, el pueblo también pasó, conquistó la tierra que el Eterno le había dado. Y así suele pasar, y encontramos esa característica entre los hijos de Jafet. Dos que se extendieron, que hicieron naciones y que crecieron. En el libro de Primera de Crónicas, del 1 al 7, encontramos el mismo relato. No lo vamos a leer, vamos a avanzar porque tenemos mucho hoy. Pero entonces nos damos cuenta, yo les decía hace un momento, que nos fijáramos mucho en el orden que nos da la escritura, siempre Sem, Cam y Jafet. Y llegaba una pregunta, ¿ese será el orden de los hijos de Noé? Porque nos dice en el 10.1, los hijos fueron Sem, Cam y Jafet, pero cuando empieza a especificar la genealogía, vemos que empiezan por Jafet. ¿Sí lo habían notado también? No nos sigue el mismo orden que nos da inicialmente. Entonces, ¿será que los hijos, cuál fue el orden del nacimiento de los hijos de Noé? Es interesante o es importante también tenerlo claro. ¿Y por qué suceden estas cosas? El Roe nos ha enseñado, y es algo que he venido aprendiendo mucho específicamente con este estudio, y es en mirar esos pequeños detalles, en mirar por qué me da un orden y después por qué cambia, por qué me da 7 pero solo 2 especifica, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? Y entonces muchos dirán, pero no tiene sentido, pero resulta que sí tiene sentido, porque a fin de cuentas nosotros en algún momento podemos estar descendiendo de uno de ellos, y es bueno entender qué fue lo que pasó desde el principio. Entonces, ¿cuál sería el orden del nacimiento de los hijos de Noé? Vemos todas las veces en que estos 3 personajes se mencionan juntos en la escritura y aparecen de la siguiente forma, o en el siguiente orden. Yo les hablaba, Sem, Cam y Jafet. Eso lo vemos en Génesis 5, en el 7.3, en 9.18, en todos los textos que tenemos. Sin embargo, cuando nos acercamos a la escritura, vemos que el nacimiento de cada uno de ellos cambia en el orden. Y vamos a mirarlo. Cuando Noé y su familia salen del arca, dicen que Noé plantó una viña. ¿Es cierto? Él plantó una viña y se embriagó. Quiero que vayamos a Génesis 9 y vamos a leer el verso 24. Entonces Noé sale, planta una viña, toma de su fruto y luego se embriaga y estaba desnudo en su tienda. Y dice Génesis 9:24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Y quién fue el que le hizo, o a quién se refiere en esta parte de la escritura? A Cam. Dice que Cam entró, descubrió la desnudez de su padre y digamos que poco astuto salió y le contó a sus hermanos, quienes lo hicieron de manera correcta, entrando, cubriéndolo, y gracias a eso, Canaán, su hijo, recibió una maldición. Entonces, ¿qué nos está diciendo Bereshit 9:24? Que el más joven o el menor es Cam. Eso es lo que me dice la escritura. Ahora quiero que leamos el verso 21 de Génesis 10, y vamos a desarrollar un punto interesantísimo aquí, que encontramos a medida que vamos a ir estudiando. Entonces, Génesis 10:21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Sí? Hermano mayor de Jafet. Entonces, según la Reina Valera, o la versión Reina Valera, hasta este momento ya nos estaría dando quién es el hermano mayor, ¿verdad? ¿Qué sería quién? Sem, el hermano mayor de Jafet. Entonces, aparentemente ya todo está solucionado, pero cuando nosotros vamos a mirar, y precisamente hablando con el Moré Giver, con nuestro Moré hebreo, él me explicaba algo importante o interesante, que sirve, y se los comparto para que lo apliquemos cuando estemos estudiando, y él me decía que de alguna forma las mejores versiones que debemos buscar nosotros para estudiar la escritura están en inglés, son las que más se acercan de alguna forma si no tomamos el original del hebreo. ¿Y qué pasa con las versiones en español o con las traducciones en español? Él me decía, lo que pasa es que tienen muchos residuos, de alguna manera, vienen
con muchos desechos, si se quiere, de todos los demás idiomas o del inglés. Entonces, por eso hay cosas que no concuerdan, y aquí nos encontramos un ejemplo claro de eso, porque pues entendiendo un poco de lo que él me explicaba, me puse a la tarea de mirar y de revisar, y encontré una versión que es la King James, y veía precisamente ese versículo 21 de Génesis 10, y cuando se hace la traducción lo traduce de la siguiente forma, dice: también a Sem, el padre de todos los hijos de Heber, el hermano mayor, el hermano de Jafet, el mayor. O sea, nos cambió toda la historia. En la Reina Valera nos está diciendo que Sem era el hermano mayor de Jafet, y aquí ya me está diciendo Sem, el padre de todos los hijos de Heber, el hermano de Jafet, el mayor. Y entonces ahí es donde empezamos a mirar. Hubo otra versión que encontré que se llama el Targum de Onkelos, que muchos lo visitan o lo revisan cuando se hacen estudios, y yo lo saqué acá. Y cuando hacemos la traducción de este nos dice lo siguiente: y de Sem nació también, él es el padre de todos los hijos de Heber y el hermano de Jafet, el grande. Entonces, tenemos ya dos versiones, ¿no? Dos versiones que nos ponen a ver, y ustedes al final me dirán, bueno, pero no son más que traducciones. Si la Reina Valera está equivocada, puede que las otras dos en inglés también estén equivocadas, es decir, no nos garantiza nada, ¿verdad? No nos da mayor garantía de que estemos hablando de lo cierto. Entonces, ¿qué es lo mejor siempre para aclarar dudas? Ir a la Escritura, para desarrollarlo, y vamos a hacerlo, vamos a aprender mucho en esta tarde. Entonces, como les decía, como se menciona de manera habitual los hijos, Sem, Cam y Jafet, hay duda de que esto corresponda a un orden de edades. Y ya creamos la duda, ya todos tenemos la duda de si es o no es el mayor. El que se mencione primero a Sem no es en sí mismo ninguna indicación definitiva de que fuese primogénito de Noé, ya que el propio primogénito de Sem, cuando miramos más adelante, ya lo vamos a leer, el primogénito de Sem, que es Arfaxad, se le menciona como de terceras, en el tercer lugar en los registros genealógicos. Y vamos a verlo, está en Génesis 10, 21, 22, dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Entonces fijémonos que ese Arfaxad lo está nombrando en el tercer lugar, y vamos a darnos cuenta que de alguna forma él fue el primogénito. En Primera de Crónicas 1:17 encontramos lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el hebreo original ese verso 21 de Génesis 10 permite más de una traducción posible, que es lo que hemos venido mirando. Unas nos comunican la idea de que Sem era el hermano de Jafet, el mayor, y las otras de que Sem era el hermano mayor de Jafet. Entonces, en ese punto nos encontramos con que las versiones antiguas, y les voy a dar algunas versiones para que ustedes los tengan presentes, cómo se contradicen. Entonces, la Septuaginta, la versión de Simaco, el Targum de Onkelos, ellos presentan a Jafet como el mayor. Y el Pentateuco samaritano, la Vulgata latina y las versiones siríacas colocan a Sem como el hermano mayor de Jafet. Y entonces vamos a seguir desarrollando eso, vamos a Génesis 5:32, para que empecemos a analizar a través de lo que nos cuenta la Escritura, quién fue el mayor, el primogénito de los hijos de Noé. Génesis 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí o qué nos está diciendo? Que Noé empezó a engendrar sus hijos ¿a los cuántos años? A los 500 años. Vamos un poco más adelante, Génesis 7, versículo 6. 7:6 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, cuando vamos a leer un poco más atrás, ahí en el capítulo 6, verso 18, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que ¿cómo entraron los hijos de Noé al arca? ¿Solteros o casados? Casados, eso dice el verso 18 del capítulo 6, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahora para llegar ya a la parte final de esto, Génesis 11:10, dice la Escritura, Génesis 11:10, estas son las generaciones de Sem.
Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Ya nos vamos ubicando, 500 cuando empezó a engendrar Noé, 600 cuando vino el diluvio, y Sem, de edad de 100 años, engendró ¿a quién? Arfaxad, su primogénito. ¿Recuerdan que lo habíamos visto como en el tercer lugar en la genealogía? Perfecto, dice que 2 años después del diluvio. Entonces, después de que tenemos esto claro, llegamos a la conclusión de que Sem engendró a su hijo Arfaxad 2 años después del diluvio, cuando él tenía 100 años. Sem tenía 100 años. Y esto significa que Sem nació cuando Noé tenía ¿cuántos? 502 o 503 años. No, 503, porque recuerden que cuando Noé empezó a engendrar a los 500, a los 600 vino el diluvio, 100 años después, pero Noé duró 1 año dentro del arca. 1 año y 10 días, dicen muchos. ¿Sí? Y su hijo lo engendró a su nieto Arfaxad 2 años después de haber salido del arca, de haber bajado. O sea que esto nos indica que es Jafet el hijo mayor de Noé. Sí, llegamos a esa conclusión, nos lo verifica la escritura en esta tarde. Un poco enredado tal vez, muchas cosas, pero es lo que vamos a estar desarrollando en este tema. Por eso les decía, hay que estar muy concentrados para que todas las cosas nos queden claras el día de hoy. Entonces decimos que Sem nació cuando Noé tenía 503 años aproximadamente, es decir que Jafet tuvo que haber sido el primero que se engendró a los 500 años de Noé. Ya habíamos descubierto que Cam era el más joven o el menor, entonces ya tenemos ese orden, Jafet, Sem y Cam. Jafet y su esposa estaban entre los 8 que entraron en el arca, de modo que sobrevivieron al diluvio. Aunque no habían tenido hijos antes del diluvio, luego tuvieron 7, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Vamos a empezar ya a desarrollar todo con Sem y con su descendencia. Estos hijos, así como algunos de sus nietos, son aquellos de quienes la población de las islas de las naciones, pueblos marítimos, se esparció por sus tierras, cada una según su lengua, según sus familias, por sus naciones. Empezamos con Jafet, y Jafet fue el antepasado de los pueblos del norte. Jafet significa expansión, y cuando vamos a mirar en el Strong, precisamente lo verifica, expansión, Jafet, un hijo de Noé, también su posterioridad. Dice su raíz primaria en el 6601, patá, y es abrir, espacioso, por lo general figurativamente, en un sentido mental o moral. Y entonces nos ubicamos con Jafet, y Jafet casi que según entendíamos, él nos representa a nosotros. ¿Lo recuerdan? Jafet está representando al pueblo que se esparció y nos está diciendo que él aquí es la puerta que se va, que es muy abierto, que sale. Es lo que nos da el indicio del Strong. Entonces, antes de que surgiera una separación completa de las diversas nacionalidades, estamos hablando de medos, de persas, de griegos, de celtas, vamos a darnos cuenta que ellos fueron los que se identificaron con cada uno de los hijos de Noé. Los jafetitas quedaron divididos primero en 2 grandes grupos. Uno de ellos constituyó los antepasados de los indios persas, mientras que el segundo fue el agregado de las tribus que después compusieron las naciones de Europa. Es decir, que al final de todo, cuando miramos, es un buen resumen para ese origen etnológico de los indoeuropeos. Eso es lo que vamos encontrando con Jafet y con los 2 grupos que se dividieron inicialmente. Se dice que la separación de estos 2 grupos dio origen a una división más pequeña, es decir, como a otras nacionalidades. Eso es lo que se habla de alguna manera. Los antecesores de los indopersas asumieron para sí mismos de forma peculiar el término aryas y dieron al otro grupo el nombre de yavanas, y vamos a ver que tiene mucho que ver hoy en día con un conflicto muy grande que hay, porque la palabra, estas 2 palabras pueden tener relación con el nombre de Yahuán, y cuando vamos a mirar nosotros, el nombre de Irán proviene de la palabra Arya, que en español es Arios.
Y entonces es un término que se emplea para referirse de alguna manera a los descendientes de Jafet. Y entonces ahí entendemos por qué el conflicto que hay entre Irán e Israel, el conflicto que vemos entre ellos dos, sacándolo de alguna manera de esta parte más literal. Jafet habitó en la región caucásica armenoide del Asia Menor junto con sus 7 hijos. De los 7 hijos de Jafet descendieron todos los pueblos que la historia convencional los recogió con el nombre de indogermánicos, indoarios o indoeuropeos. También aparecen en la historia convencional bajo la denominación de pueblos jaféticos. Dice que con Jafet las 4/5 partes del globo terráqueo han sido pobladas desde la antigüedad por los pueblos descendientes de Jafet, lo cual nos recuerda de la profética frase de Noé, cuando le dijo a grande Dios a Jafet. Y entonces vamos a continuar con los hijos. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán. Vamos a empezar con Gomer y vamos a ir desarrollando y vamos a ir identificando en qué parte se ubicó Gomer. Gomer, primogénito de Jafet, generalmente identificado como Gimirú, migratoria, cimerios de Asiria, y esto fue atestiguado alrededor del año 720 AC. Cuando miramos en el Strong nos vamos a encontrar con el 1584, que es terminación, Gomer, nombre de un hijo de Jafet y sus descendientes, también de una hebrea, y este punto es importante. ¿Ya ubicaron esa mujer, Gomer, que aparece en la escritura, que tiene mucho que ver con nosotros? Gomer y Oseas, ¿lo recuerdan? Mucha profecía ahí. Pues bien, muchos historiadores la relacionan o relacionan a Gomer con los cimerios, de la cual viene el nombre de Crimea. Y los cimerios se establecieron posteriormente en Capadocia. Cuando ellos se expandieron por Europa, fueron llamados galos por los romanos y celtas por los griegos, lo que yo les hablaba de las nacionalidades hace un momento. Entonces, los descendientes de Gomer fueron llamados galos por los romanos y celtas por los griegos, y de ellos se derivan los druidas. Y vamos a ver cómo a medida que avanzaron se fue, digamos que, dañando más o haciendo evidente más esa cultura de alguna manera que ellos fueron formando. Los cimerios, estos fueron los fundadores de Europa. Y esta pista de la expansión hacia el occidente extremo de los cimerios, o de los celtas o galos, nos lleva entonces hasta las islas y las costas y las extremidades de la tierra. Y esa palabra islas y costas y extremidades de la tierra tienen que ver muchísimo con esas profecías finales de Isaías. Vamos a verlo. Entonces, las expresiones proféticas islas, costas, extremidades de la tierra aluden sin duda a las islas británicas, a Irlanda, a las costas francesas en el continente europeo y al continente americano después. Fue en las islas británicas e Irlanda en donde los celtas tuvieron su refugio más prolongado y característico. Y fue desde allí que se produjeron luego unas oleadas migratorias de otra raza, por decirlo de alguna manera, o de otro clan, que eran los pilgrims o los colonos ingleses. Y de ahí ellos partieron hacia América. Ahí tenemos imágenes también, los que están en el video conectaditos del mapa, de todo lo que fue, digamos que de alguna manera, esa ruta de asentamiento celta. También se mencionan las costas de Galicia, en estrecha relación con la América francesa y las islas británicas, y parte integrante de la ruta marítima hacia ellas. Y en todas estas tierras, de un lado y otro del Atlántico, vemos y encontramos con que iba a haber un pueblo que iba a estar atento a un llamado. Eso es lo que encontramos. Y quiero que leamos Isaías 49:1. Y vamos a empezar a identificar un poco de las palabras que hablábamos hace un momento. Isaías 49:1 dice: oídme islas y escuchad pueblos lejanos. Yahweh me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y cuando vemos Jeremías 31:10 nos dice:
el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Entonces, vamos ubicándonos un poco también ahí. Vamos a hablar ahora de los celtas, de esos que nombrábamos hace un momento. Y vamos a ver cómo al pasar del tiempo permitieron que otras culturas o de alguna manera otras personas dominaran y vemos como esa degradación que hay. Entonces, dice que los celtas, o el término celta, viene de keltoi, de origen griego. Los romanos los llamaban galí, y hay evidencia de los celtas en el centro de Europa desde el año 1200 AC. Algunos lugares de los cuales han dado nombre son Umbría en Italia, Cumberland, Northumbria en Inglaterra, y el nombre celta del país de Gales, Cimru, Galicia en Ucrania y Polonia, y Galicia en España. Cuando miramos esa cultura y esa religión de los celtas, nos vamos a encontrar con que fue gobernada por los druidas. Yo no sé cuántos de ustedes en algún tiempo hicieron el estudio de Navidad y nos encontrábamos por ahí a los dichosos druidas y encontrábamos con que tenían cosas muy feas. Navidad o Halloween, bueno, por ahí estamos. Y entonces nos encontramos con que ellos tenían cosas muy feas que aplicaban en medio de su religión. Y vamos a darnos cuenta también que ellos estaban organizados por clanes. Por consiguiente, todos los hijos de los clanes o todos los hijos que nacían pertenecían al clan, porque ellos no tenían matrimonios, para ellos no existía el matrimonio. Y cuando hablamos de los druidas, nos vamos a encontrar con dos rituales, que era lo que yo les hablaba, y era el ritual del roble y del muérdago, así se llama. Nos vamos a encontrar con que ellos también hacían sacrificios humanos. Esos dos rituales los hacían bajo un árbol. Entonces, ellos eran unas personas de clase sacerdotal en el tiempo del hierro o en la edad del hierro, es decir, en el tiempo en el que empezaron a fabricar y a manipular el hierro para hacer armas y todo lo demás, ¿sí? Ahí fue donde ellos de alguna manera empezaron a ser fuertes y hacían muchas cosas. Dicen algunos que para el pueblo de Israel eran abominables, aún más que los que ofrecían hijos a Moloch, porque vamos a irnos dando cuenta cómo muchos de esa descendencia de Noé se volvieron bárbaros, se volvieron rebeldes, se volvieron saqueadores, se volvieron pillos, los llamaban en algún momento. Entonces volvemos a los cimerios, hablando de Gomer, y dice que nunca establecieron una relación con las grandes civilizaciones, porque se dedicaban al pillaje, lo que yo les decía hace un momento, atacando a todos los que podían. Ellos no dejaron escritos propios porque eran bárbaros. Ustedes recuerdan que alguna vez aprendíamos que lo que hacía fuerte a un pueblo era todo lo que sucedía en ellos, que había alguien que escribía todo lo que pasaba con este pueblo y que eso lo guardaban muchísimo, que algún día el Roe nos contó cómo, si no estoy mal, en un ataque alguien se fue por un subterráneo y llevaba toda la historia del pueblo. Eso era lo que cuidaban muchísimo, y nos damos cuenta que ellos nunca dejaron escritos propios, es decir, prácticamente no existen, es solo la historia, pero si nos damos cuenta resaltan por todas las cosas malas que ellos hicieron. Entonces los descendientes de Gomer emigraron al occidente, hacia lo que ahora es Francia y España. Por muchos siglos, Francia fue llamada Galia, a causa de los descendientes de Gomer o de los galos. El noreste de España se llama Galicia hasta el día de hoy. Y es muy importante mencionar el relato que yo les hablaba hace un momento, esa profecía de Gomer y Oseas. Es muy importante entender también cómo Oseas nunca pierde su fidelidad por ella, a pesar de todo el adulterio, a pesar de todas las cosas que vivió, y eso tiene que ver, ya lo hemos estudiado, tiene que ver muchísimo también con nosotros. Vamos a seguir avanzando.
nos vamos a encontrar con que Gomer fue uno de los hijos que tuvo descendencia y que se especificó. Y sus hijos fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Eso lo encontramos en Génesis 10, versículo 3. Entonces dice que a Gomer se le reconocieron 3 hijos y 2 nietos nacidos en Asia Menor. El primero fue Askenaz. Y entonces dice que Askenaz fue padre de los frigios o de los escitas de Ascusa, en Frigia, en Asia Menor. Los frigios fueron los ancestros de los escanios o mar Báltico, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Nos vamos a encontrar con que Rifat fue padre de los rifeos celtas y galos, provenientes del monte Rifeo o de los montes Carpatos que encontramos hoy, y de la antigua Galicia de la misma región, que fueron conocidos en Europa como celtas de Bélgica, celta helvicios de Suiza, celtiberos de España, galos de Francia y galoíberos de Portugal. Vamos a ver un poco más de Askenaz. Dice que en el hebreo medieval de la Alemania se conoce como Askenaz y es el origen del término judío askenazi. De eso sí hemos escuchado hartísimo, ¿cierto? Hoy están todavía muy vigentes los askenazis. Se les relaciona con los escitas, con los esclavos. Su tierra fue el sur de Rusia. Desde la Edad Media en Alemania, el judaísmo askenático se refirió a judíos alemanes y polacos con su dialecto judío alemán. Entonces, Askenaz es la palabra hebrea para Alemania. En la mitología de los escitas mandan las grandes familias de los héroes, es decir, era muy importante el núcleo familiar y habían familias que eran muy reconocidas y con mucho poder. Al multiplicarse allí, pasaron al norte de Ascania, que junto con las islas de Dinamarca pasó a ser conocida por los escritores latinos posteriores como las islas de Escandia o Escandinavia. Hasta allá iban llegando los descendientes de Gomer. Había un comentario y nos dice que cuando comienza, o en el principio de la era cristiana, un poco al norte de los montes ascanios, y separados del vecino reino de Armenia, y justo al sur de esos montes caucásicos, había un país llamado Sacacene. Y entonces llegan a la conclusión de que muy seguramente tenía que venir de ahí, de Askenaz. Dicen que en algún tiempo, después de ese inicio de la era cristiana, como lo hablaban ahí, hubo una oleada de esta familia Askenaz que se llamaba Sacasenoi, o de forma más breve, Sachsen. Y ellos dicen que emprendieron el camino al norte a través de las puertas del Caspio y a la cita europea, y de allí pasaron adelante con la oleada de sus parientes germánicos, los godos les llamaban, al norte de Europa, donde el país que ocuparon tuvo precisamente ese nombre, Sachsen, o como nosotros los conocemos más familiarmente, los sajones. ¿Han escuchado ese término anglosajón y todo lo que tocan por ahí? Ahí está, tiene mucho que ver con Gomer también. Entonces, de esta manera, podemos entender que Askenaz, el nieto de Jafet, dio origen a un gran componente de los primeros pobladores de Alemania y Escandinavia, y que en su camino dejó muchos memoriales. El nombre ancestral, además de proporcionarnos una tribu que jugó un destacado papel en la historia de Inglaterra. Hay una parte en la escritura donde aparece Askenaz, y está en Jeremías 51:27, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat y Mini y Askenaz, señalad contra ella capitán, hacer subir caballos como langostas erizadas. Cuando habla ahí de Ararat y Mini, se refiere a Armenia, y dice que se levantarán junto con Alemania y otras naciones para ir contra Babel. Eso es lo que nos está diciendo este texto aquí. Luego nos encontramos con Rifat, que es otro hijo de Gomer. Entonces, digamos que de Rifat no se tiene mucha referencia de alguna manera, no es mucho lo que se habla de él. Dice que se ha propuesto su identificación con la Plafagonia, y la Plafagonia es una antigua área del centro norte de Anatolia,
en la costa del Mar Negro. Dice que se relacionan con ellos, ubicados en ese lugar, en la antigüedad, pero en realidad no hay nada que lo corrobore. Nos encontramos luego con Togarma, y él es el otro hijo de Gomer. Dice que algunas tradiciones de Armenia y Georgia se proclamaban descendientes de Togarma. Otros han tratado de ponerlos en contacto con el pueblo turco. Los Togarmas vivieron en Armenia al sur occidente. Dice que Togarma fue padre de muchos pueblos que habitaban en los confines del norte. Dice que sostenían relaciones comerciales con Tiro, a la que vendían caballos y animales de carga. Dice que se ha identificado con Tilgamirú o con Tegarama en Asia Menor, entre Carquemis y Harán, y fue destruido por los asirios en el 695 AC. También tenemos una mención en Ezequiel, en la profecía de Gog y Magog. Quiero que vayamos a Ezequiel 38:6. Ezequiel 38:6. Y dice la escritura: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Eso dice el verso 6. Y entonces esto de alguna manera que nos podría indicar que se va a llegar el momento con el tiempo en que Gomer y todas sus tropas será uno de los pueblos que se levante contra Israel, cuando se lleguen esos tiempos finales, esos tiempos de guerra. Llegamos a otro hijo de Jafet, que es Magog. Y entonces Magog nos dice que hace parte de esos pueblos jaféticos mogoles y magiares. Dice que de todos los pueblos postdiluvianos, el que más se extendió por toda la tierra, desde la remota antigüedad, fue el pueblo jafético de Mogol, que partiendo desde Asia Menor, se estableció un tiempo entre los montes Urales y Altais, y desde allí al resto del planeta. Los mogoles tungusos, samoyedos, calmucos, buriates, basarets y arimacs poblaron la mayor parte de Siberia. Y los mogoles lapones poblaron las regiones árticas del norte de Suecia y Noruega. Cuando miramos un poco la historia de ellos, dice que para este tiempo ya habían muchos que tenían sus ojos rasgados. Vuelvo y digo, es historia simplemente lo que estamos aprendiendo hoy. Nos encontramos con que Magog en el Strong 1463 es un hijo de Jafet. Y mire lo que dice acá, lo que les hablaba hace un momento, también fue una región bárbara al norte, Magog. Entonces es muy poco lo que se sabe de la identidad del pueblo descendiente de Magog, porque no está ni siquiera muy claro si esa expresión o ese nombre es completo o si está dividido en palabras. Cuando lo miramos de esta parte, o sea, cuando lo miramos si es un nombre compuesto por dos elementos, nos vamos a encontrar con que el prefijo ma se añadía con frecuencia a un nombre personal y significaba el lugar de. Entonces, si lo tomamos así, si lo aplicamos así, vamos a entender que Magog significaría el lugar de Gog. Esto es el territorio de Gog. Estaríamos hablando de un territorio como tal de Gog. Entonces, según Josefo, los descendientes de Gog fueron posteriormente conocidos como los escitas, de los que dice que eran también conocidos como los magogitas. Y vamos a leerlo, lo que dice Josefo. Dice: Magog fundó a los que se llamaron magogas, pero que los griegos denominaron escitas. Estas gentes vinieron a formar posteriormente la mayor parte de la etnia rusa. Fíjense cómo vamos avanzando, cómo vamos caminando con ellos. El nombre de Magog aparece en la profecía de Ezequiel en relación con el ataque que lanzaría Gog de la tierra de Magog contra el pueblo restaurado de Yahweh. El profeta parece haberlo usado para indicar
una tierra o región situada en las partes más remotas del norte, de donde procederían las huestes de Gog. Entonces hablábamos de Rusia, y vamos a ver, cuando miramos un poco de lo que es Rusia o de lo que era Rusia, y nos vamos a encontrar con que ella era conocida como Muscovi o Muscovia, hasta la época de un personaje que se llamó Iván y lo apodaron el Terrible. Se dice que el imperio ruso fue creado por los príncipes moscovitas, y ellos fueron los primeros grandes dentro de Moscú y los que crearon de alguna manera, pero aquel que logró llegar a ese punto y a expandir tanto y a tener tanto poder para llegar a denominarlo como Rusia fue precisamente este Iván el Terrible. Entonces, para terminar con Magog, dice que está relacionado lingüísticamente con los medos y con los persas. Venimos hablando casi todo de una misma familia. Vamos a ir con el tercer hijo de Jafet, que es Madai. Madai, en el Strong, derivado extranjero, Madai, nación de Asia Central, Madai, Media y Med. Entonces, junto con el hijo de Sem, Elam, Madai es el ancestro de los medos iraníes. Josefo dice que los descendientes de Madai eran llamados medos por los griegos. Cada vez que los medos son mencionados en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, la palabra usada para este es Madai. Y después de la época de Ciro, los medos siempre son mencionados juntos con los persas, y eso lo encontramos literal en la escritura. Cuando vamos a la escritura y miramos a Daniel, cuando vamos a ese tiempo o ese momento donde Daniel fue echado al foso de los leones, nos vamos a dar cuenta que él fue echado al foso de los leones por esa ley precisamente media y persa. Vamos a leerlo. Daniel 6 del 8 al 15. Daniel 6, del 8 al 15. Y dice la escritura: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué hacía? ¿Sí están conmigo? ¿Sí están leyendo? Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y quiero hacer un paréntesis acá, para hablar un poco de la situación de Daniel. Se estaba enfrentando a un estatuto, a una ley que habían puesto, donde decía que durante cierto tiempo no podían adorar a nadie más, ni arrodillarse ante nadie más que no fuera el rey. Eso era lo que había pasado en ese momento, ¿sí? Y los que infringieran esa ley o ese mandato lo iban a echar al foso de los leones. Eso es lo que nos está contando. Mas sin embargo dice que Daniel fue, entró y daba gracias al Eterno, como lo hacía siempre. Y es algo para que meditemos en esta tarde y para que pensemos cómo de alguna manera a veces no estamos en situaciones tan complicadas y lo único que hacemos es quejarnos. Mas sin embargo Daniel, a raíz de eso, nunca dejó de agradecer al Eterno. Sigamos. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en Persia en presencia de su Dios. Y bueno, fue cuando lo llevaron y lo echaron al foso de los leones. Ya conocemos la historia. Vamos a continuar. Entonces dice que más tarde se les llamó simplemente persas. Desde 1935 ellos han llamado a su país Irán. Los medos también se asentaron en la India. Vamos a continuar con el otro hijo, que es Javán, otro hijo de Jafet, el siguiente que tiene descendencia. Y dice la escritura: primogenitor de los griegos, o jonios. En griego es Ion, de ahí Ionía. Ellos eran filósofos. Entonces dice Javán, probablemente efervescente, caliente y activo. Javán, nombre de un hijo de Joctán y de la raza de
iónicos, que descendió de él con su territorio también de un lugar en Arabia y Grecia. Encontramos su raíz que es yayin, dice, de una raíz que no se usa, que significa efervecer, vino, como fermentado, por implicación, intoxicación, beber, embriaguez, libación, mosto y vino. Y acordémonos que en ese tiempo los nombres tenían muchísimo que ver con lo que iban a hacer. O sea que ya vamos viendo, apenas empezando, lo que iba a ser Javán. Javán, otro nieto de Noé, se estableció en lo que hoy es Grecia, que aparece en el Antiguo Testamento, y es siempre la palabra hebrea Javán. Daniel se refiere al rey de Grecia, en Daniel 8:21, llamándolo el rey de Java. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. Eso lo vemos en Génesis 10:4. Y vamos a mirar quién fue Elisha. Ese Elisha no fue una mujer, era un hombre, es masculino, es un hijo de Javán. Y entonces Elisha fue el primer hijo de Javán. Y nos vamos a encontrar con que él vivió en la isla de Chipre, que también se le conoció como Alasia. Cuando miramos en Ezequiel 27:7, se menciona que llegaban tejidos de púrpura de las islas o costas de Elisha, y eso es porque allá en esas islas y en esa parte de la tierra era donde se formaba el crustáceo del que obtenían ese tinte para esos tejidos, ese tinte púrpura que se usaba en la antigüedad. Vamos a seguir con Tarsis, y entonces nos damos cuenta que Tarsis es el segundo hijo de Javán. Dice, el segundo hijo de Javán fue Tarsis, también llamado los Tartesos. Habitó en España, Huelva y Cádiz. Su nombre significa subyugado. Fue una ciudad griega a la que se le podía llegar en nave por el Mediterráneo. Mantenía relaciones comerciales con Tiro, y las naves de Tarsis en el Antiguo Testamento se refieren a barcos de largo recorrido. Seguimos con Quitim. Quitim es el tercer hijo de Javán. Dice en el Strong, patronímico de un nombre no usado denotado de Chipre, quitita o chipriota, de aquí el isleño en general, griegos o romanos en las playas opuestas a Palestina y Quitim. Eso es lo que encontramos allí. Citium o Chipre es llamado Quitim en hebreo, posiblemente la costa oriental del Mediterráneo. Y en Daniel 11:30 nos dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahí está, apareciendo en la escritura y reafirmando un poco de lo que hablamos de las naves y de su dedicación de alguna manera. Quitim parece referirse a Roma en esta expresión porque cuando miramos fue Roma precisamente la que llegó y conquistó a Egipto. Entonces lo deducen por esa manera. Seguimos con Dodanim o Rodanim, que él es el cuarto hijo de Javán. Y de ahí vienen los Dardonios, o los antiguos troyanos. Dice que ocuparon Troya y la isla de Rodas. Cuando miramos en las versiones del Pentateuco, Samaritano y Samuel, en la primera cita la Septuaginta y el texto hebreo en la segunda escriben Rodanim, probablemente designado a los habitantes de Rodas o por los habitantes de Rodas. Y entonces vamos a seguir acá. Génesis 10:2-5 dice, los hijos de Jafet fueron Gomer, que ya lo miramos, Magog, Madai, Javán, y continuamos con Tubal. Tubal fue el quinto hijo. Dice patriarca posdiluviano y su posteridad Tubal. Él está conectado con Tabal, un reino de Anatolia, y por medio de la antigua tribu de Tibareni, tanto los iberios del Cáucaso y la península ibérica, España y Portugal, y a veces también es visto como el antepasado de los ilirios. Dice que su pueblo se llamó Tubales o Tabales, de ahí el nombre de los talibanes. Su patria era en Asia Menor, comerciaban con Tiro, exportando esclavos y vasos de cobre. Gog
enemigo del pueblo de Dios de Israel, era príncipe de Tubal. Y continuamos con Mesec, que fue el sexto hijo de Jafet. Dice que derivado en Mochoi o Moscú. Su nombre significa posesión. Él es considerado como el epónimo de la tribu Mushik de Anatolia. Los Mushik a veces se consideraban uno de los antepasados de los georgianos, pero también está conectado con los pueblos del mar que vagaban por el mar Mediterráneo. Y dice que se dedicaron al comercio de esclavos y utensilios de metal. Los nombres de Mesec y Tubal aparecen en las inscripciones asirias. Sus descendientes habitaron las tierras de Rusia. Mesec era el antiguo nombre de Moscú. Sus descendientes poblaron la estepa rusa y fueron nómadas, habitaron en las cercanías del monte Ararat en Turquía y también se los identifica como los eslavos. Y terminamos ya con el séptimo hijo de Jafet, Tiras. Tiras dice en el Strong, su raíz primaria Yaresh, ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer un lugar de ellos, por implicación, capturar. Y entonces vamos a ver que de alguna manera ellos fueron unos más de esos pueblos bárbaros. Robar, heredar, expulsar, empobrecer, eso era lo que se dedicaban. Entonces este nombre suele estar relacionado con los tracios, un pueblo antiguo que apareció por primera vez en registros escritos alrededor del año 700. Él también se ha asociado con algunos de los pueblos del mar como Tursa o los turcos y los etruscos, con el río Tiras y a veces con la región de Anatolia de Troas, que data del último siglo 13 AC. Su región fue el mar Egeo. Los tursas, mencionados por Ramsés III, que invadieron Egipto desde el norte del siglo III AC, los tirsos son los tirsenos de las canciones griegas, que a su vez se han identificado con los etruscos. Sus descendientes habitaron desde el río Danubio hasta el Mar Negro. Amaban la guerra y el saqueo. Tiras fue endiosado por sus descendientes como el dios Thor, el dios del trueno. Su territorio comprendía Yugoslavia y los países escandinavos. Ellos habitaron en Asia Menor, fueron los padres de las razas rumanas, también se les identifica con Turquía, Rumania y Persia. Acabando por este lado, con todo lo que es la descendencia de Jafet, ese hijo mayor de Noé. Y vamos a continuar un poco más con Cam. Vamos a adelantar algo de Cam porque es esencial que de alguna manera veamos todo este tipo de situaciones y de divisiones, que entendamos a dónde estaban cada uno. Hablábamos con el Roy, me explicaba algo interesante. Cuando vayamos a estudiar Apocalipsis, todos estos nombres van a aparecer ahí. Por eso es de tanta importancia entender esto, aunque parezca aburrido para muchos, pero es vital de que lo entendamos para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir adelante. En Génesis 10 del 6 al 20 nos vamos a encontrar con los hijos de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Vamos a empezar con Cam. Cam fue el antepasado de los pueblos del sur. Dice que Cam y su descendencia se alejaron de la región ubicada al noreste de Mesopotamia, donde habitaban Sem y Jafet junto a Noé su padre. Cam engendró 4 hijos, Cus, Misraim, Put y Canaán, quienes dieron origen a todos los pueblos camíticos del mundo antiguo, entre ellos el antiguo Egipto, llamado también Kem o Kemia, la tierra de Cam. El jeroglífico se escribía Tamera, que significaba tierra de la inundación. La tierra de Cam abarcaba en un comienzo toda la región comprendida entre Nínive, Mesopotamia, el lago de la Victoria en África, abarcaba lo que hoy es Siria, Irak, Jordania, Palestina, Israel, el Sinaí, toda la península arábica y toda el África. Toda el África ecuatorial y tropical, al norte hasta Creta. Entonces,
decimos que Cam significa caliente. Vamos a ver algo, y es que con lo que analizábamos de Jafet, todos los hijos, hay muchos que hoy en día, muchos países que conservan tal vez su nombre o la descendencia de sus nombres, pero nos vamos a dar cuenta que con Cam no fue así. Dice que los nombres de los hijos de Cam no han sido preservados en tiempos modernos, ni siquiera en formas corrompidas. Los hijos de Cam fueron Cush, Mizraim, Pud y Canaán, pero ninguno de estos lo mantiene, ningún representante viviente de ninguna forma que se pueda reconocer. Cush pasó a ser posteriormente identificado como Etiopía, Mizraim como Egipto, Put como Libia y Canaán con Palestina. Pero los viejos nombres o los nombres originales no se conservan o se dejaron fuera de uso. Dice el versículo 6 y 7. El 7, los hijos de Cus fueron, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Pud y Canaán. Y vamos a empezar entonces con Cus, hijo de Cam. Dice que el imperio de Cus, al sur de Egipto, es conocida por al menos 1970 a.C., pero este nombre también se ha relacionado por algunos con los casitas, que habitaron el área de Sargos de Mesopotamia, a la ciudad sumeria de Kish. Cuando nosotros vamos a mirar, debemos recordar también que Cus es padre de Nimrod, quien permaneció en Mesopotamia. Cuando miramos algunas imágenes de lo que es este pueblo de Cus, nos vamos a dar cuenta en su reina y en su rey, en las imágenes que hay, que tenían rasgos negroides. ¿Recuerdan que hablábamos de las razas en la enseñanza pasada? Pues bien, ellos tienen muchos rasgos de esos. Dice que Cus es la palabra egipcia para Nubia. Nubia no es una persona, Nubia es un territorio. Y ese territorio está ubicado en la región sur de Egipto, al norte de Sudán. El reino de Cus formó una parte importante de la historia de Nubia en la época de las antiguas civilizaciones de Egipto, Roma y Grecia. Vamos a ver que la historia recoge diversos nombres para los habitantes de las regiones cusitas. Los egipcios los llamaban Neesiu, que quieren decir negros, o que lo traducían como negros. Eratóstenes recoge el nombre de Nubai, que son nubios. Los griegos y romanos los denominaban etíopes o los del rostro quemado, eso traducía. Nubia se dividía en dos grandes sectores, Guawat al norte, hasta la segunda catarata del río Nilo, y Cus al sur, entre la segunda catarata y la confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco. Al norte se encontraba la providencia egipcia de Seti, o Tierra del Arco. Cus era una región situada a lo largo del valle del Nilo, que comprendía el sur del actual Egipto y se extendía por el norte del actual Sudán. Era rica en materias primas, sobre todo en oro, así que los egipcios desde muy pronto ambicionaron explotar estos recursos. Y seguimos con Seba, hijo de Cus. Entonces dice que el pueblo del este de África, en Isaías 43:3, se dice que Seba, Egipto y Etiopía se darían como rescate en lugar de Jacob. Ahí lo ven, apúntenlo y lo verifican en su casa para avanzar. Dice que se darían en rescate en lugar de Jacob en un contexto similar a Isaías 45:14. En el 45:14 de Isaías nos vamos a encontrar con que lo define como los sabeos en lugar de Seba. Y entonces, ¿esto qué nos indica? Que esos pobladores de Seba muy seguramente se les llamaba sabeos o se les denominaba sabeos. Entonces, la afirmación que se hace en Isaías 45:14 de que los sabeos eran hombres de alta talla, porque eso es lo que nos dice ahí en ese texto, también es corroborada por un estudioso, que es Heródoto, y él dice en uno de sus libros que los etíopes eran los hombres más altos y apuestos del mundo. Eso es lo que nos confirma, digamos que de alguna manera, Heródoto. Todos los hijos de Cus parecen haberse establecido en lo que conocemos hoy como la península arábiga. Luego nos vamos a encontrar con Avilá, otro hijo de Cus. Dice que generalmente es considerado está considerado en una parte de la península arábiga, cerca del Mar Rojo. Según Josefo, estos eran hombres que escribieron muchísimo sobre ellos, Evilás, Avilá, Evileos, que son llamados getulos, estos son los antiguos
bereberes. Hay otro escritor que se llama José Bernardo Aldrete, y él afirmó que en Arabia fueron llamados evileos, del nombre de su padre, Evilá, Shevilá o Avilá, hijo de Cus, y que ocuparon en Arabia el territorio comprendido entre Egipto y Babilonia. Ahora, muchos otros eruditos opinan que en este texto el nombre Avilá se refiere además a una región, y bien pudiera ser ese lugar donde ellos precisamente se asentaron. Esos hijos de Cus llegaron y se asentaron precisamente por su nombre, puesto que parece que la mayoría de los descendientes de Cus emigraron a África y a Arabia tras la confusión de la Torre de Babel, que la vemos en Génesis 11:9, y suele entenderse que los descendientes de Avilá cusita estaban vinculados a la región que en antiguas inscripciones sabeas recibe el nombre de Aulán. Esta región estaba situada en el suroeste de la costa arábiga, hacia el norte de lo que en la actualidad es Yemen, es decir, Afganistán. Vamos a continuar con Saftá, que es otro hijo de Cus. En cuanto a él no hay mucho, dice que se estableció en África del Norte. Luego sigue Ramá, hijo de Cus, que él tiene descendencia. Ramá, nombre de un nieto de Ham, tal vez fundado por él, Rama. Entonces dice que se desconoce la zona de asentamiento de la tribu a la que dio origen Ramá, pero han sido asociados con los Ramanitae, mencionados por Estrabón, otro escritor, en el suroeste de la península arábica, y con una ciudad árabe, Regma, o Golfo Pérsico. Entonces decimos que Ramá tuvo hijos, y los hijos fueron Seba y Dedán. Sheba dice que se ha asociado con los sabeos y la gente en ambos lados de la parte más estrecha del Mar Rojo, en tanto Yemen, sur de Arabia, y Eritrea, Etiopía y Somalia. Hay un texto en Job 1:15, y cuando vemos en la Nueva Traducción Viviente, precisamente nos habla de este pueblo, de Sheba, y nos habla de que fue un pueblo saqueador. Cuando dice que viene uno de los empleados, de los siervos de Job, que dice que todos se llevaron, solo quedé yo, logré escapar yo, los nombra a ellos, al pueblo de Sheba, o sea que era un pueblo saqueador. Vamos a seguir con Dedán. Al parecer, una región de la provincia de Tabuk, de Arabia Saudita. Tenemos un Dedán aquí, otro descendiente de Joxán, hijo de Abraham con Sétura. Dice que como ambas familias hablan de Dedán o son dedanitas, al final, sin embargo, hacen mucha alusión también al hijo de Joctán, ¿no? La explicación que dan acá. Génesis 17 nos dice que el siguiente hijo de Cus fue Saftecá. Y Saftecá dice que posiblemente Sabaiticum, Ostium, sabeos que viven alrededor de un puerto específico en Eritrea. Es probable que sus descendientes se instalaran en la parte meridional de Arabia o tal vez en Etiopía, aunque se desconoce ese lugar exacto. Y llegamos aquí ya al punto de culminar, un punto interesante, porque cuando terminamos con ellos nos vamos a encontrar con que luego, muy aparte, se nombra a Nimrod. Vamos a leer Génesis 10, del 8 al 12, y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Dice el verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acaf y Cainé, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, al cual es ciudad grande. Entonces vamos a empezar a analizar un poco de Nimrod, ya para culminar. Dice, este siempre se menciona separado de los demás hijos en todas las menciones que se hace de él, como si realmente fuera un bastardo o como si él hubiera sido el primero en heredar esa genética serpentina de la que hablábamos en la enseñanza pasada, ¿lo recuerdan? Que habían de alguna manera dos simientes o una genética serpentina. Entonces se dice que siempre se nombra separado de los hermanos porque
como si fuera un bastardo o como si fuera el primero que hubiera heredado esa genética. Ahora, ¿por qué heredado esa genética? Porque es que cuando nosotros miramos que dice en la escritura que llegó a ser un vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, no es un término de alguna manera agradable, ¿sí? Y vamos a analizarlo. Entonces, cuando la Biblia dice delante del Señor, literalmente significa cara a cara con Dios, cara a cara con el Eterno, es decir, él se paró y se enfrentó de alguna manera literalmente con Dios, ¿sí? Hablando de que no lo tuvo al frente, pero sus intenciones y la intención de su corazón fue esa. Entonces, esto puede ser de alguna manera positivo o negativo según el caso. Pero como miramos o cuando miramos y analizamos a Nimrod, él se paró delante del Eterno en una manera o en una situación de retarlo, queriendo ser igual que él, queriendo decirle yo puedo más que usted. Por eso fue que construyó la torre o que quiso empezar a construir la torre, porque si ustedes recuerdan dice que iba a construir algo que llegara al cielo. Y entonces vamos a mirar también que de alguna manera Nimrod fue ese primer rey del mundo. Él fue el primero que logró establecer un reinado o un dominio. Y cuando nosotros hablamos de eso, lo importante no es el reinado que logró construir o que logró establecer. Lo importante que vamos a sacar de Nimrod es que nos vamos a dar cuenta que él lograba cautivar las mentes de los demás, que él lograba, o sea, tenía un poder y un dominio sobre el pueblo muy grande, y por eso fue que él logró reunir a tanta gente para construir precisamente esa torre. Pero vamos a mirar, entonces no se paró delante del Eterno de la mejor manera, con humildad ni sumisión, sino a manera de retarlo. Dice, el versículo literalmente dice que Nimrod comenzó a ser poderoso en la tierra. Lo mismo que en el versículo 6.1, la utilización de ese verbo en este contexto implica la idea de profanar, es decir, atentar contra la autoridad divina. El concepto aquí expresado es que el hecho de que él haya sido el primero en ser poderoso en la tierra implica un acto de rebelión contra el Eterno. Frente a Dios no cabe la fuerza. Fue un comentario que se hizo en algún momento. Entonces vemos cómo Nimrod se levanta contra el Eterno y se levanta para retarlo. Al margen de la expresión, ese término poderoso también fue interpretado por Rashi en el sentido de rebelarse contra la autoridad divina. A Nimrod no le bastaba ser el señor de una ciudad, sino que quería ser el rey de varios pueblos, y lo logró. Dice en algunos estudios, lo que les decía ahorita, que él fue el primer rey en la tierra. Nimrod fue el primero en establecer un orden mundial y el primer rey del mundo pagano. Cuando nos habla de poderoso cazador, en el hebreo hace referencia a eso, a lo que yo les decía, él cogía todas las mentes, él las dominaba. Y si hacemos un alto acá y meditamos, nos vamos a dar cuenta que de alguna forma es el mismo orden que se maneja en este tiempo, ¿sí? Podríamos decir que también es un espíritu que se mueve, como se mueve un espíritu de Jezabel, también se puede mover un espíritu como él. Y la pastora nos contaba esta mañana en la enseñanza cómo alguna vez tuvieron la oportunidad de llegar a un lugar muy grande y empezar a hablar de una manilla y de que el que quisiera coger esa manilla y bueno, iba a traer bendición, cosas así. Si nosotros nos damos cuenta, en esos lugares eso es lo que sucede. Se acapara la conciencia de las personas, la mente de las personas la toman, pierden el dominio propio, pierden todo. Cuando lo miramos desde afuera decimos, pero ¿cómo hay gente que pueda aguantarse ese tipo de cosas? ¿Cómo hay gente que pueda prestarse para eso? Sí la hay. Y así sucedió con él. Y este hombre tenía precisamente ese, digamos que ese poder, por decirlo de alguna manera, para captar las mentes y para confundirlas. Y eso es lo que pasa de alguna manera también en la religión grecorromana. Por eso es que vemos tantas cosas hoy en día a este tiempo. Y ya para terminar, un dato importante que vamos a mirar, vamos a encontrar más adelante. Quiero que ustedes vayan a la escritura y que leamos Génesis 14:1.
Génesis 14:1. Y dice la escritura: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. ¿Sí dice así la escritura de ustedes? Amrafel, rey de Sinar. Arioc, rey de Eleazar. Kedorlaomer, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goim. Tengan presente ese Amrafel, rey de Sinar. Y les voy a compartir un texto del libro de Yacer 11:6. Dice: y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos. Y él reinó en seguridad, y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Amrafel, diciendo que en la torre sus príncipes y hombres cayeron por sus miedos. Es decir, que nos vamos a encontrar con que tal vez él fue el mayor enemigo de Abraham. Y estos reyes que está nombrando aquí fue los que Abraham fue y derrotó para traer su hijo, para traer a Lot. Entonces nos damos cuenta que de alguna forma ese Nimrod fue el mayor enemigo de Abraham y que caminó y avanzó tanto y Abraham lo derrotó en algún momento. Cuando lleguemos a ese punto, con el ROE vamos a mirarlo, vamos a descubrir todo lo que trae ese estudio interesante, pero para que veamos cómo Nimrod avanza y llegamos hasta ese punto. Amén. Terminamos por el día de hoy. Todavía nos queda otra enseñanza de otras 3 horas, muy similar, pero yo sé que más adelante van a ver y a notar el sentido de todo esto. Vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias al Eterno. Póngase sobre sus pies, estírese, todos los que se estaban durmiendo, todos los que tenían ahí como algo de pereza. Y la tarea va a ser muy sencilla. Dentro de 8 días antes de empezar, la pastora hoy pasó como a 2 o 3, entonces dentro de 8 días antes de empezar yo paso a 2 o 3 para que me den un resumen así rápido, porque yo sé que estuvieron muy pendientes. Y ahí sí continuamos con el resto de la genealogía de Noé. Pónganse sobre sus pies todos, por favor, y vamos a orar. Bendito Abacados, papá, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, porque tú eres fiel, Señor, porque tú nos edificas cada día, papá, porque todo lo que hay en tu escritura, Señor, es para formación de cada uno de tus hijos y por eso te agradecemos, Padre. Te pido que por favor seas tú, Señor, poniendo el amor y la pasión, papá, en cada uno de nosotros, Padre, poniendo el entendimiento también, Señor, poniendo ese anhelo, Señor, de conocer todo de ti, papá, no solo ciertas partes, no solo partes interesantes, no solo lo que para el ojo humano, Señor, es importante, sino cada palabra y cada letra de tu bendita escritura, Señor. Nos has dado instrucciones hoy, nos has ubicado, Señor, muchísimo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, de cómo, Señor, fue repartida la tierra a través de esos 3 hijos de Noé, papá. Fue mucho, Señor, lo que hablamos el día de hoy y por eso te pido que nos permitas aprenderlo. Te pido que a lo largo de esta semana nos permitas entenderlo, Señor, que cada uno de tus hijos, Padre, quiera y tenga ese anhelo de ir, papá, de identificar, de ubicar, Señor, de buscar, de entender, Padre, todo, Señor, lo que aprendimos el día de hoy, lo que tú trajiste, papá, para que a futuro, Señor, cuando sigamos estudiando, Padre, la Escritura, podamos ubicarnos de una mejor manera y tú puedas ministrar a nosotros, Señor. Hay algo que decía un siervo tuyo, papá, y que lo comparto de todo mi corazón, y es que el Ruach ministra cuando tenemos tu Escritura en nuestro corazón, Padre, cuando conocemos de tu Escritura, cuando sabemos qué es lo que tú hablas. Por eso yo te pido, permítenos entenderla cada día y avanzar, mi Rey. Yo te entrego este tiempo en esta tarde, papá. Entrego, Señor, este Shabbat en tus manos, Padre. Entrego tu pueblo, Señor, y te doy gracias porque sé que tú
Sigue sobrando, Señor, porque como dice aquella adoración, aunque no podamos ver, papá, yo sé que tú estás obrando, que tú estás llevando tu pueblo en avance, Señor, en crecimiento. Yo sé, Padre, que toda esta preparación y toda esta formación, Señor, a futuro, papá, la veremos reflejada cuando estemos enseñando, Padre, a naciones completas, cuando estemos enseñando cada uno en un lugar diferente, papá, cuando tú nos permitas ir a muchos, a pocos o tan solo a uno, Padre. Él hace parte de las naciones, Señor, lo hemos entendido. Por eso trabajamos, por eso nos esmeramos, por eso te buscamos cada día, Señor, en oración, por eso buscamos de tu palabra, papá, porque no nos interesa figurar, Padre, no nos interesan las multitudes, nos interesa llevar tu palabra y llevar la verdadera palabra. Señor, yo te bendigo en esta hora, papá, y te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.